Bienvenidos amigos a Ruta Segura, un programa producido entre la Agencia Andina y la Asociación Automotriz del Perú. Hoy día estamos con Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos, y el tema que vamos a tocar hoy son las medidas para mejorar el tránsito en nuestro país. Bienvenido, Alfonso. Muy buenos días, gracias por la invitación. Alfonso, tú eres gerente general de Transitemos. Cuéntanos más o menos qué es lo que a grandes rasgos es Transitemos. Transitemos se creó hace 8 años y fracción ya, junio cumplimos 8 años. Terminada la crisis de la importación de los vehículos de timón cambiado. Te recordarás que fue una lucha durísima. En ese entonces yo era gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú y la lucha logró los resultados de poder cerrar esa nefasta conducta. Pero esa actividad, siempre la actividad gremial es confrontacional. Entonces, cuando la Asociación Automotriz del Perú, que en su estatuto de conformación desde el año 26 tiene un capítulo de responsabilidad social, ¿no es cierto?, que decía que debemos devolver a la sociedad lo que el automotor genera. Claro. Pero las medidas o sugerencias que se le planteaban a la autoridad no eran bien recibidas porque había este tufillo de que cuál es la intención, qué es lo que están buscando, quieren vender más carros. Entonces, en un directorio, la sugerencia de uno de los directores fue: ¿por qué no creamos una fundación? Y se creó la Fundación Transitemos como la agrupación de 59 profesionales, son personas las que integran la fundación, ligadas al sector transporte, académico, automotor, hay empresarios de transporte, hay empresarios de suministro de vehículos, hay académicos, hay expolíticos, y estas 59 personas nos planteamos como objetivo mejorar la economía del transporte, mejorar la seguridad vial y mejorar la contaminación ambiental y por ende la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Últimamente te he visto en televisión y ustedes tienen ahorita una campaña. ¿Podrías explicarnos? Porque creo que, de acuerdo a las últimas situaciones... Una de las primeras medidas que adoptó la Fundación fue ver que no teníamos en el manual de señales de tráfico en el Perú la señal de no bloqueo de cruces, que es esta malla amarilla que están viendo por varias intersecciones de la ciudad. Pintada en la pista. En la pista, que es una retícula, que lo que trata es evitar una de las principales conductas generadoras del tráfico en la ciudad, que es el bloqueo de intersecciones. Una situación en la que nadie gana, porque no avanzan de un lado, no avanzan del otro, sin embargo se detiene el tráfico y es una conducta negativa. Entonces, en el año 2013 la Fundación trabajó durante un año con el Ministerio de Transportes y se incorporó la señal al Reglamento Nacional y también su respectiva sanción, que es la G70. Y esa campaña se lanzó por allá por el 2013 también, cuando estaba la doctora María Jara en la Gerencia de Transporte Urbano de Lima. Tuvo su época de implementación, pero después, con el cambio de autoridades, volvió a decaer y lo hemos estado implementando sucesivamente a lo largo de estos años en diferentes administraciones. Se hizo también con el corredor rojo de Javier Prado. Ustedes verán que todos los buses llevaban una calcomanía en la parte de atrás que dice: yo no bloqueo los cruces. Capacitamos a los 400 choferes del corredor rojo para que no adopten esa conducta y supuestamente mediante célula de contagio las personas le iban a hacer. Se está cumpliendo en algunos, y hemos vuelto a lanzar la campaña en esta gestión municipal con el doctor Muñoz, con 7 distritos. ¿Cuáles son estos? San Martín de Porras, Lima Centro, San Isidro, Miraflores, La Victoria, La Molina, San Miguel, ¿no? Donde se ha capacitado a los inspectores municipales, se ha señalizado las intersecciones más conflictivas y se está educando. Y falta pues la acción policial de que se sancione al infractor, ¿no? Que es la parte que está faltando. La sanción. Así es. Ahora, ustedes han elegido algunos cruces. ¿Cuáles son estos cruces que hablabas que son los más complicados? Cada distrito escogió el suyo, según su criterio, y se ha empezado, digamos, por lo menos conflictivos, entre comillas, para ir implementando la medida gradualmente en básicamente intersecciones que no tengan avenida de doble tránsito, porque la acción se complica porque hay que hacerla en ambos lados. Claro. Entonces ha empezado por avenidas que son de un solo sentido por ambas calles
y cada distrito escogió la suya. Entonces, ¿cómo los conductores tienen que estar frente a cuando ven esta cuadrícula pintada en la pista? Es muy simple, mira, lo que pasa es que cuando ha ocurrido eso y uno se acerca a conversar con el conductor, te dice, pero el semáforo está en verde. De acuerdo, está en verde, pero si yo voy a avanzar y voy a quedarme parado en la mitad de la calle, así el semáforo está en verde, no debes hacerlo. Tienes que medir tu distancia y ver si ya no entra un vehículo más al otro lado de la vía, me quedo acá y dejo libre la vía, porque puede ser que en algún momento cambie el semáforo a rojo y yo me quede atrapado en el medio y dejo que la otra vía circule. Es un tema de cortesía, de respeto. Claro. Es más, en México, por ejemplo, hay una campaña que se instaló que se llama 1 por 1. Y ni siquiera tiene que haber la señalización ni un semáforo. La gente ya sabe que cuando se complica, avanza la primera fila de un lado, la primera fila del otro lado, 1 por 1, por simple cortesía y criterio, porque llega un momento que se detiene todo y no avanza nadie. Entonces claro. Los mismos mexicanos se organizaron sin necesidad que la autoridad los obligue, porque todos ganan, ¿no? Si voy a bloquear la intersección, ¿qué gané? Sí, pues. Entonces mejor es, avanza la primera fila de un lado, avanza la primera fila del otro lado. Y cumplir estas reglas de conducta, finalmente de cortesía, nos va a poder hacer de que lleguemos más rápido a nuestro... Por supuesto. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con el accidente o el siniestro. Yo no los llamo accidentes, tenemos que cambiar también la terminología. Se le llama accidente a todo incidente vial o siniestro vial. ¿Por qué es un siniestro para ti? Porque siniestro puede tener consecuencias fatales o no fatales. A ver, ¿cómo puede ser accidental si yo manejo exceso de velocidad y mato a una persona como ha ocurrido ahora? ¿Dónde está el accidente? Accidente es algo fortuito, no previsto. Se me cae un árbol encima, ¿no es cierto? Claro. Pero todo lo demás es una acción premeditada. Si yo manejo en estado de ebriedad y mato a alguien, ¿cómo le puedo llamar accidente a algo que es premeditado? Y el no llamarlo accidente hace que a la hora de un juicio se le devuelva la responsabilidad a quien lo ocasiona. Al llamarlo accidente se minimiza el efecto. Fue accidental. ¿Cómo va a ser accidental si estabas borracho? Claro. ¿Cómo va a ser accidental si estabas a exceso de velocidad? ¿Cómo va a ser accidental si te pasaste la luz roja? Entonces, el llamarlo siniestro, a menos que la investigación del accidente determine que fue accidental, del siniestro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, una medida, por ejemplo, me hablabas de si llega más rápido. Hace unos años atrás, 2015, trajimos al director de operativo de la Central de Tráfico de Sao Paulo, la Compañía de Ingeniería de Tráfico de Sao Paulo. Y bueno, vinimos por la Costa Verde, hizo sus mediciones y cuando tuvimos la reunión con el alcalde le decía, yo no entiendo, le dice, Lima está como Sao Paulo hace 40 años. Sí, pues claro. Sí, pero no entiendo. Hace 40 años Sao Paulo tenía casi 3 millones de vehículos, Lima tiene 1.700.000, 800.000 en ese momento. Sao Paulo tenía 300 intersecciones semaforizadas, Lima tiene 1.300. Sao Paulo tenía X kilómetros de vías, Lima tiene el doble. Entonces, ¿cómo con el doble de vías, el triple de semáforos y la mitad de los vehículos tienen congestión? Es un tema... Porque le decía, ejemplo, la Costa Verde. ¿Cómo puede ser que la Costa Verde sea una vía rápida? O una vía expresa, donde la velocidad es 80 kilómetros por hora la máxima, ¿no es cierto? Sí, en algunas zonas. Ya. ¿Y ha solucionado algo el tercer carril de la Costa Verde? Ninguno. Más infraestructura, más congestión. ¿Por qué? Porque la velocidad está mal. Las salidas en la Costa Verde, todas sus salidas, la velocidad promedio es 40. Entonces, si yo pongo toda la vía a 40 kilómetros, nunca habría toros. La cosa fluiría. Pero si yo voy a correr 80 para pararme como un arranque de caballo, parada de burro, ¿no es cierto? Para atorarme en la salida, ¿qué gané con los 80 kilómetros? Nada. Accidentes. Disciplina. Si yo pongo la vía a 40, nunca se detiene. Entonces, yendo más lento se va más rápido. Llegas más rápido a tu destino. Entonces, ya en la mayoría de ciudades europeas hace muchos años se determinó que la velocidad única en ámbito urbano es 50 kilómetros por hora. Propuesta que le hemos alcanzado al Ministerio de Transportes ya en el año 2015. O menos, ¿no es cierto? Claro. 50 como máxima y 30 en zonas escolares y hospitales, etcétera, ¿no es cierto? Otras condiciones, pero la máxima es 50. ¿Qué hace la vía expresa con 80 kilómetros por hora? Si no puede circular a 80 en un momento. Entonces, mejor es bajar la velocidad para que el tráfico fluya permanentemente y así se llega más rápido a destino. Y también se reduce la posibilidad de un siniestro fatal como este, porque está comprobado que las velocidades
ya no se fijan en función del ancho de la vía, si el vehículo es moderno, si tiene ABS, no, se fija en función a la resistencia biomecánica del cuerpo humano, siendo peatón, conductor o pasajero. Y está probado que una persona que es atropellada a velocidades por exceso de los 40 km por hora, las posibilidades de su muerte son casi del 80%. En cambio, si se reducen las velocidades, las posibilidades de que tenga una lesión, pero no la muerte, aumentan exponencialmente. Por eso es que se reducen las velocidades en el ámbito urbano. Te escucho hablar de que hay que sincerar las velocidades en algunas vías. ¿Tú crees que esa es la única medida que deberíamos tomar para mejorar el tránsito? Ya que de todo lo que nos cuentas estamos... Digamos, ahí hemos hablado del tema de seguridad. Claro. Y en algunas vías, efectivamente, midiendo las velocidades de salida de unas vías expresas se pueden reducir para que haya flujo. Pero hablar de medidas de mejoramiento del tránsito o el tráfico, depende de la acepción, es mucho más complejo que eso. Es un tema de rediseño vial. Nuestras calles están diseñadas en función a las carreteras y no a las ciudades. El manual de diseño de ciudades está basado en el US Highway Code, o sea, diseñamos nuestras calles como si fueran carreteras. La planificación urbana se hace en función al automóvil, no de las personas. La ciudad la habitan personas, no autos. Claro. Sin embargo, se planifica en función al auto. Entonces el diseño vial está equivocado. Mira lo que pasó ahí, las veredas son tan pequeñas que no hubo espacio para que estas personas pudieran salirse de la trayectoria del vehículo. Entonces se tiene que cambiar, mejorar el diseño vial. Las intersecciones están mal diseñadas en muchos casos. Los giros a la izquierda, los semáforos no están sincronizados porque la tecnología de los semáforos no está homogeneizada. Cada distrito tiene una marca distinta, el rojo no es rojo para un distrito, es verde para el otro. Entonces no hay fluidez del tráfico por varias razones. Diseño vial, cierto déficit de infraestructura, porque no lo es todo, pero Lima tiene un déficit de infraestructura, la nueva Panamericana, la periurbana, es decir, hay infraestructura vial que falta, hay que rediseñar nuestras intersecciones, hay que crear una central de ingeniería de tráfico, así como se ha creado la Autoridad Única de Transporte para Lima y Callao. El tráfico también debe ser integral para toda la ciudad de Lima. Una central de ingeniería de tráfico. Pero que no es solamente manejar semáforos. Ingeniería de tráfico comprende una serie de medidas. Por ejemplo, un ejemplo de medida de gestión de tráfico. En el verano es conocido que los fines de semana se habilitan en un sentido la mayoría de carriles y a la hora de regreso en la Panamericana. La Panamericana Sur. Esa misma medida se emplea en otros lugares del mundo, en la ciudad. En la hora punta, por donde Javier Prado, que tiene 8 carriles o 6 carriles, habilitan 5 en un sentido en la hora punta y solo 1 en el sentido contrario, y viceversa a la hora punta en la noche. La avenida Arequipa, todo en un solo sentido, todo en otro sentido en la hora punta. Eso es gestión de tráfico y no tiene nada que ver con semáforos. Entonces, lamentablemente en el Perú no existe la carrera de Ingeniería de Gestión de Tráfico. No tenemos ingenieros de gestión de tráfico. Tenemos ingenieros de transporte, pero no hay ingeniería de gestión de tráfico. Esa es otra medida que hay que implementar. Se tiene que potenciar más el transporte público urbano, de manera que la gente voluntariamente deje el automóvil, no un pico y placa mal hecho como se está haciendo ahora, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay una serie de medidas a implementar que están ligadas una con la otra para poder mejorar el tráfico en la ciudad. A propósito de todas estas medidas, acaba de ser nombrada la nueva jefa del ATU. De redes sociales quieren saber cuáles son las funciones del ATU ahora que lo han visto en los medios de comunicación. La gente no tiene muy claro para qué nos va a servir al peatón, al conductor, contar con un ATU. A ver, el transporte público urbano, hay que separarlo, la ATU no tiene funciones de tránsito y se confunde hasta ahora porque hubo una mala presentación del proyecto de ley en su momento por el expresidente Kuczynski, que en su discurso el 28 de julio dijo: estoy presentando el proyecto que va a solucionar los problemas del tráfico. No tiene nada que ver con el tráfico, pero sí tiene una relación indirecta. A ver, el proyecto de ley de ATU fue unificar todas las funciones de administración de los servicios de transporte públicos urbanos. Tren eléctrico, que estaba a cargo de la ATE, del Ministerio de Transportes; metropolitano, a cargo de la Municipalidad de Lima; la GTU, transporte fuera del corredor COSAC, Lima; Callao con su propia gerencia de transporte urbano. Es decir, habían 4 o 5 autoridades administrando o dando autorizaciones de transporte que se cruzaban unos con otros.
El resultado es que tenemos alrededor de 250 rutas superpuestas, tenemos exceso de flota, tenemos este modelo comisionista afiliador que hace los correteos, los chosicanos y todo eso, porque había un desorden absoluto en la administración. Entonces, en la Fundación Transitemos, el primer proyecto que comenzamos a generar en el 2012 fue la creación de la Autoridad Única de Transporte, que finalmente 8 años después se logró implementar. Y la labor de ellos es justamente administrar, fiscalizar, gestionar los servicios de transporte público urbano en todas sus modalidades para generar un transporte público integrado, desde el peatón, ciclista, buses, metro, todos los sistemas de transporte de una forma integrada. Ahora los metrocables que van a haber, de manera que se pueda racionalizar. Como dicen, la primera medida que han anunciado es el padrón de flota. Siempre han habido cifras disímiles. Callao decía que tenía una cantidad de unidades, Lima decía que tenía otras. Tú sacabas una autorización de taxi en Lima, te la negaban, te ibas al Callao y sacabas la licencia por el Callao. Entonces se dice que la flota de taxis es 128.000 taxis formales, pero sabemos que hay más de 200.000 taxis en la calle. Entonces todo esto va a permitir, para empezar, establecer un verdadero padrón de cuál es la flota de transporte público urbano en la ciudad de Lima, cuántos buses tenemos, cuántas coasters tenemos, cuántas combis tenemos. ¿Y cuántas necesitamos? Y cuántas tenemos que eliminar más que necesitar. Lo que se trata es de pasar de la microtransportación a la macrotransportación, racionalizar la flota y las rutas. Entonces, si yo reduzco el número de combis y aumento el número de buses, tengo menos vehículos en la calle, porque el espacio que ocupa un bus, saco 5 combis. Claro. Entonces, si voy reduciendo la flota por una flota más racional, mejoro el tráfico. Entonces, sí tiene una labor, un efecto indirecto sobre el tráfico. Si yo reduzco la flota que actualmente anda por los 35.000 unidades y la reduzco a la mitad, voy a mejorar el tráfico, ¿no es cierto? Con los taxis también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hay tanto taxi en Lima y tanto colectivo, tanto transporte informal? Porque la oferta formal de transporte no es suficiente para atender las necesidades de la población. Entonces se genera este transporte informal que atiende las necesidades de la población donde no llega el transporte. Y ahí venimos a otro efecto, por eso es que en el directorio hay un miembro del Ministerio de Vivienda. La planificación de la ciudad tiene mucho que ver también con el desorden del transporte, el uso del suelo. Lima no tiene transporte, plan urbano desde el año 2008-2009. Entonces la ciudad crece desordenada y una vez que crece desordenada te demandan servicios, agua, luz, desagüe y transporte. Y si la autoridad no lo pone, se genera la informalidad. Claro. Entonces todo eso tiene que ser ahora racionalizado por ATU y planificado de manera correcta. Bueno, si el ATU no tiene nada que ver con, o bueno, no tiene que ver directamente con el tráfico, necesitamos alguna institución que sí. Pero antes de que me contestes, Alfonso, vamos a ver el dato de la semana. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prepublicó el proyecto de decreto supremo para aprobar el reglamento de la ley que promueve el uso de la bicicleta. ¿Qué busca esta medida? Regular los derechos y deberes de los ciclistas, promover la creación de una red articulada de ciclovías, determinar las vías por las cuales pueden circular las bicicletas y establecer los elementos de seguridad que deben tener en cuenta el ciclista. Bueno, Alfonso. Genial, eso es parte de las labores que va a tener que hacer ATU. Sí, mira, ya, pero si el ATU no está relacionado con el tráfico, ¿qué necesitamos? No directamente, ¿qué necesitamos para mejorar? ¿Alguna institución, algo para mejorar el tráfico? Claro, digamos, hace tiempo también que hay un proyecto que ahora lo está tomando la Asociación Automotriz de Perú, que es la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Tránsito. ¿Qué es esta agencia? Esta es una agencia que tendría su responsabilidad en fiscalizar a todos los actores que tienen que ver con la seguridad vial y el tránsito a nivel nacional, ¿correcto? Como lo es en España la Dirección General de Tráfico, como lo es en Chile la Unidad Operativa de Control de Tráfico, una entidad central que se encarga específicamente del tráfico. Actualmente, como está la legislación, son los municipios los responsables del tráfico. Pero si tenemos 43 distritos, imagínate, debería haber una sola central de tráfico para Lima y Callao, ¿no es cierto?, que aglutine a todos los distritos, pero gestionadas por una sola central de tráfico, de administración del tráfico, una central de ingeniería, con semáforos inteligentes, con cámaras de fiscalización, ¿no es cierto?, para ayudar a la labor de la policía, que no se da abasto para atender todas las necesidades que hay de fiscalización de tráfico, pero eso requiere
muchos recursos económicos y acá es importante el apoyo que pueda dar el gobierno central. Se estima, a grosso modo, que las cifras de inversión para crear esta central de ingeniería de tráfico bordean los 700 millones de dólares, entre la central propiamente dicha, que anda por los 100.000 dólares, y la red semafórica inteligente, es un decir, ¿no? Pero sincronizada, con cámara de fiscalización, es una inversión muy grande y el presupuesto de la ciudad de Lima no alcanza para ello. Se requiere el apoyo del gobierno central para esto. ¿Y esos 700 millones es solo para Lima y Callao? Sí es. Pero habría que replicarlo en otras ciudades. Por ejemplo, hace mucho tiempo, también hace 3 años atrás, trajimos al director operativo de la Unidad Operativa de Control de Tráfico de Santiago. Y dio unas charlas a la policía, hicimos charlas con el municipio, capacitamos funcionarios, se enviaron funcionarios de la gestión de tráfico de Lima hasta Santiago. A su regreso se creó Protránsito, que era la idea de que Protránsito fuera esta gran entidad, claro. Pero por falta de presupuesto no se hizo. Se capacitaron en Chile y la idea era que se firmara un convenio de gobierno a gobierno, pero como allá es a cargo del Ministerio de Transportes, tendría que firmarse entre el Ministerio de Transporte de Chile y el Ministerio de Transportes de Perú. Se reclutaban 14 ingenieros de carreras afines a la gestión de tráfico o ingeniería de transporte, se les enviaba a Chile a matricularse en la Universidad de Chile, que sí tiene la carrera, sí, que dura 4 años. En esos 4 años, mientras se formaban y se capacitaban, practicaban en la UOCT de Santiago, mientras que en los 4 años se iban instalando el hardware, o sea, la creación de la central física, los semáforos y todo en Lima, de manera que al final de los 4 años, estos 14 ingenieros capacitados y entrenados venían a manejar la central de Lima. Esa es la propuesta que se hizo en su momento al alcalde Castañeda y la hemos ratificado nuevamente y esperemos que esta propuesta se llegue a buen puerto, porque si no empezamos ahora como habrás visto, se puede hacer en 4 años, lo que dura una gestión municipal. Sí. Mientras que el transporte, por eso es que en la ATU tiene opinión vinculante como funciones sobre temas de infraestructura, de semáforo y todo, pero no es que la va a gestionar, sino que la ATU puede ayudar de repente a través de la ATU se pueden conseguir los recursos para implementar el hardware y la administración a cargo de la Municipalidad de Lima, pero hay que empezar ya. Es un complemento. Bueno, Alfonso, más bien muchas gracias por venir. Nos gustaría, si alguno de nuestros televidentes quiere hacerte una consulta o consultar a Transitemos, encantado. ¿Cómo se pueden comunicar? Nosotros tenemos nuestra página en Facebook como Transitemos, que es bien activa, y tenemos también nuestra página web que es www.transitemos.org. En la página de Facebook todas nuestras publicaciones, informes, estudios están publicados gratuitamente. Tenemos varios libros que están publicados en su integridad, propuestas de transporte, una hoja de ruta del transporte que se llama Hacia una ciudad para las personas, tenemos el libro de movilidad en zonas urbanas y una serie de documentos, el informe del transporte y tránsito en la ciudad de Lima al 2018, aspectos negativos de la congestión, es decir, hay mucho material de libre disponibilidad, repito, www.transitemos.org y nuestra página en Facebook donde tenemos campañas activas permanentemente. Bueno, gracias Alfonso, te comprometo desde ya que nos vuelvas a acompañar, hay un montón de aristas que tocar sobre el tema de tránsito y de tráfico, así es que estoy segura que pronto vamos a ver. Bueno amigos, hasta el próximo jueves, gracias por acompañarnos en su programa Ruta Segura. Recuerden que es un programa producido por la Agencia Andina y la Asociación Automotriz del Perú. Y recuerden de seguirnos en nuestras redes, búsquennos como Asociación Automotriz del Perú. Gracias. Mm-hmm.